La paz de Cristo. En el día de hoy celebramos la memoria de San Martín de Porres, nacido en el 1579. Este es el santo de la humildad, popularmente conocido como Fray Escoba. Este dominico, originario de Lima, Perú, fue el primer mulato canonizado por la Iglesia. Por medio de su sencillez y servicio, logró superar las diferencias y unir a las tres culturas que convivían en su época, a pesar de los conflictos que dificultaban la coexistencia en la sociedad limeña del siglo XVII. En 1603, este hombre hizo la profesión solemne como hermano cooperador en el convento de Nuestra Señora del Rosario de los Dominicos de Lima, ejerciendo funciones de enfermero. Este hombre también ha estudiado ser barbero y hacía servicios a todo tipo de personas, como enfermero, barbero. Él sacaba de la oración, especialmente de la oración nocturna, luces que hicieron de él un excelente catequista. Fue llamado Martín de los pobres y Padre del consuelo de los afligidos, por su misericordia hacia los necesitados. Murió en Lima el 3 de noviembre de 1639. Pues la liturgia de hoy también nos habla de la humildad, no solamente con el recuerdo de este santo de la humildad, San Martín de Porres. En la primera lectura se nos muestra la carta de San Pablo Apóstol a los Filipenses, más específicamente el himno a la kénosis. San Pablo está hablando a los filipenses y lo está llamando a la unidad. Al parecer habían problemas dentro de la comunidad de Filipos y San Pablo llama a esta comunidad a la unidad. Y para llamarla a la unidad, la llama a la humildad de Cristo. Donde hay soberbia, donde vence la soberbia, vence la descomunión. Dice las Escrituras que la soberbia, principio de la soberbia, es el apartarse de Dios, es el separarse de Dios, y el que se separa de Dios se separa también de los hombres, se separa también de la vocación íntima que tiene en sí mismo, a ser santo, a vivir en el amor. El que entra en la desobediencia, en la soberbia, entra en esta descomunión. La humildad es lo contrario. La humildad cristiana busca la unidad, porque el que es humilde reconoce primeramente que depende de Dios y después también que tiene también una dependencia relacional con los demás, que todo no nos lo podemos dar a nosotros mismos, sino que necesitamos también de otras personas para nuestro crecimiento. Necesitamos de los demás, pero primeramente necesitamos de Dios. Esto lo reconoce el que es humilde. Y el que es humilde se puede dejar guiar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Crea la comunión. Es el espíritu de comunión, de amor entre el Padre y el Hijo, y que en la Iglesia es aquel que crea la comunión. Mientras que el espíritu del demonio es lo contrario, es el espíritu de la soberbia, que crea la descomunión. Diablo, en griego, se dice diabolos, es aquel que crea la división, el divisor. Entonces San Pablo llama a los filipenses a la humildad, teniendo como ejemplo a Jesucristo, que de Dios que era, se ha hecho hombre, y no solamente hombre, se ha hecho siervo, de Señor se ha hecho siervo, y ha entrado en la obediencia, y en la obediencia sea las autoridades humanas. Recordemos que en San Lucas se nos habla de que Jesús estaba sometido a sus padres, aun si reconocía la paternidad absoluta de Dios, él estaba sometido a sus padres terrenos. Jesús vivió en esta obediencia tanto a Dios sobre todas las cosas como a las autoridades terrenas, entregándose por obediencia. Y esta entrega de amor, de hacerse el último de todos, de servir a los demás con su propia vida para rescate de los demás, este amor que se entrega, este amor humilde que dona la propia vida, reconociendo en el otro a alguien superior a sí mismo, así como dice San Pablo en esta carta, dice de reconocer a los otros como superiores a uno mismo, teniendo los mismos pensamientos, la misma forma de pensar de Cristo, que entregó su vida en rescate nuestro. Por esto Dios lo resucitó y le dio nombre sobre todo nombre. Aquí hay una cosa maravillosa. Cristo es glorificado
y se le da este nombre de Señor, un título reservado solamente a Dios en el Antiguo Testamento, y a Cristo, a este hombre que ha muerto como un gusano, que se ha entregado a la peor de las muertes, a la muerte en cruz, este hombre que ha amado, entregado todo sí mismo. Por esta entrega amorosa y obediente, Dios le ha resucitado, lo ha sobreexaltado y le ha dado esta gloria de la que él se había privado por amor tuyo y por amor mío. Y dice San Pablo, para que toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Incluso en esta glorificación de Jesucristo hay una humildad profunda. El que Cristo sea glorificado es siempre para la mayor gloria del Padre. Cristo tanto en su condición humana, que se vive este anodadamiento, este vaciarse de los honores, de la gloria, incluso en esta condición humana, pero también en la condición de gloria, en que se le reconoce como Señor, incluso allí todo para gloria de Dios Padre. Esta es una humildad profunda, porque Cristo reconoce que Él, siendo Hijo, todo le es dado del Padre, todo le viene del Padre. Escuchemos el Evangelio de hoy, que es el Evangelio de San Lucas. Jesús siempre está hablando en parábolas, y siempre con esta parábola sobre un banquete del reino de Dios. Y también aquí podemos ver algo de la humildad. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús: «Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios». Jesús le contestó: «Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó un criado a avisar a los convidados: «Venid, que ya está preparado». Pero ellos se excusaron uno tras otro. Él primero le dijo: «He comprado un campo y tengo que ir a verlo. Dispénsame, por favor». Otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor». Otro dijo: «Me acabo de casar y naturalmente no puedo ir». El criado volvió a contárselo al amo. Entonces el dueño de casa, indignado, le dijo al criado: «Sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». El criado dijo: «Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio». Entonces el amo le dijo: «Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se me llene la casa. Y os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decía que en esta parábola se puede apreciar también esta llamada a la humildad. Estas personas que habían sido invitadas a este banquete, a la alegría de este banquete que ya Dios había preparado, Señor había preparado ya para estas personas, los rechazan porque para ellos no es de gran importancia, tienen otras cosas más importantes que hacer. No reconocen la necesidad que tienen de acoger esta invitación al banquete. Por eso, pues yo tengo un trabajo que hacer, pues está la universidad, pues está mi mujer, que no sé qué, la familia. Todas son cosas importantes, sin lugar a dudas. Pero nada es más importante que acoger esta invitación al banquete del reino de Dios. Dice Jesucristo: «Buscad el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadidura». El problema aquí, y aquí es un problema también de soberbia, porque no se reconoce la necesidad, la dependencia que se tiene de Dios. No se reconoce que aquello que realmente necesitamos nos lo puede dar Dios. Y esto el soberbio no lo reconoce. El soberbio tiene ya sus planes, tiene sus proyectos. Piensa que la vida le viene de otras cosas. Pero dice el Señor, uno de los profetas, me parece que en Isaías, dice: «Mis proyectos no son vuestros proyectos, mis planes no son vuestros planes». En el Salmo de hoy dice algo muy importante. Dice: «Cumpliré mis votos delante de sus fieles». Dice: «Los desvalidos comerán hasta saciarse». Aquel que reconoce que es un desvalido, que es un pobre hombre,
una pobre mujer que necesita realmente de Dios, que necesita de esta alegría del reino, que necesita de este Espíritu Santo, de este Espíritu de Cristo, para poder amar, para poder entrar en esta dimensión de obediencia, de servicio, de don de sí mismo a los demás, porque es incapaz en sí mismo de poder donarse. Quien reconoce esto podrá saciarse. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Quien tiene esta humildad de reconocerse necesitado de Dios, que reconoce sus propias faltas también, pero que reconoce la misericordia grandiosa de Dios, tiene esta oportunidad realmente de poder saciarse. Dice, alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón para siempre. El Señor está buscándonos, nos invita, nos llama a entrar en este banquete de su reino, a entrar en esta alegría del amor. Él quiere darnos este mismo espíritu que Él tiene, este mismo espíritu que Cristo tenía, que vivía en humildad, en obediencia, en amor a los demás, en servicio a los demás. Y dice San Pablo que el mismo Jesús decía, hay más alegría en el dar que en el recibir. Y Dios quiere hacernos partícipes de esta alegría que Él tiene, esta alegría divina, porque Dios no recibe, digamos así, primordialmente de nosotros, sino que la alegría primordial de Dios es el darnos, porque ¿qué nosotros podemos darle a Dios? Dios es ya perfecto en sí mismo, pero Dios se deleita, se alegra en el darnos, en el ser generoso con nosotros. Él quiere hacernos partícipes de esta misma alegría, de esta alegría del dar y del de entregarse, del amar, así como Él ama, de probar un poco, dejarnos incendiar este amor de Cristo. Por eso, alabarán al Señor los que lo buscan. Él ya nos está buscando. Dejémonos nosotros encontrar. Vayamos también nosotros a su encuentro. Acojamos esta invitación que se nos hace a participar en este banquete que ya está preparado. Alabado sea Jesucristo.